buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Edición Escueto en vivo, el podcast de Edición Escueto transmitido en vivo por Facebook. Hoy tenemos, bueno, la presencia de alguien muy importante, muy especial, alguien que acaba de cumplir 70 años, créalo o no. Es un director de cine muy importante, muy famoso. Ahí está mi papá. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aló, ¿Cómo papá. estás, Esteban? ¿Cómo te va? Sí, Nada, ¿qué tal? Le estaba comentando que hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que acaba de cumplir 70 años, alguien que, bueno, yo admiro mucho desde que soy, bueno, cuando empecé en el cine y todo, admiré mucho a este director y lo sigo admirando mucho y he tenido la suerte de trabajar con él. Y bueno, como mencioné anteriormente, acaba de cumplir 70 años bien cumplidos, así que esto lo tomamos como un homenaje y como una celebración de su vida y de su obra. Tenemos hoy al señor Chicho Durán con nosotros. ¿Qué tal, Chicho? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá en un día tan celebrativo para mí, porque acabo de cumplir 57 más IGB, claro. Claro, bueno, felicitaciones por el cumpleaños tributario y gracias por estar con nosotros también. Bueno, yo creo que podemos empezar bueno, por el inicio, ¿no? Bueno, acá he podido hacer investigaciones sobre ti y lo que he encontrado es, estudiaste en la Rice University 1968 y después estudiaste cine en el Institut, bueno, mi francés es malísimo, pero Institut de Art de Difusión en Bruselas. Y luego terminaste el London International Film School, cine en 1977. Pero me gustaría empezar con cómo te interesó el cine y cómo viste, en qué momento y cómo fue que viste que era algo que querías hacer con tu vida. Esteban, Sí. bueno, como todo en la vida, el azar siempre es un factor determinante, o a veces lo es, en mi caso lo fue. Yo no tenía el cine en mi futuro, yo nunca vi el cine como un oficio o un interés particular. Yo estudiaba economía en la Universidad de Rice y terminando mi sophomore, entrando creo que fue al junior, al tercer año, tuve que matricularme en un curso de humanidades para completar el currículum. Tú sabes cómo es la educación universitaria en los Estados Unidos. Y fui a matricularme al Media Center a un curso de fotografía. Para mi sorpresa estaba lleno, no había vacantes, pero había vacantes en un curso de cine que se llamaba Film Forum. Y yo pregunté, ¿y de qué se trata este curso de Film Forum? Me decían, nada, tienes que ver una película los viernes y escribir un paper todas las semanas, es muy sencillo. Y ahí comenzó lo que después iba a tomar por completo y dedicarle 50 años de mi vida a eso. Ese curso me destapó el cerebro porque yo no había visto las películas, no conocía a los directores que conocí en esa experiencia de ese semestre. Ahí conocí, a ver si recuerdo, conocí a Godard, conocí a Bergman, conocí a Rossellini, conocí el cine independiente americano también, Kurosawa, en fin, se me abrieron los ojos a un cine independiente o de grandes artistas y en el siguiente semestre me volví a matricular en Film Forum 2 y me metí en Filmmaking 1. Y ahí empezó un proceso de seducción que después lo enganché yéndome a Europa a estudiar cine. Wow, qué interesante historia. Pero antes, digamos,
habías tenido, o sea, digamos, tu conocimiento de cine antes eran las películas que veías de chico antes, o sea, es decir... No, yo era un cineasta, digo, un cinéfilo como cualquier, es decir, no tenía ningún interés especial por el cine. Yo iba al cine como iba cualquier muchacho. Yo iba al cine Alcázar o al cine Orrantia o al Conti. En fin, los domingos a ver las películas comerciales americanas, nada más. No tenía un especial. Y yo diría que hubo un cineasta, o dos quizás, que me marcaron mucho en esa época, que fue Eric Rohmer y Jean-Luc Godard. El cine francés me deslumbró. Rohmer quizás fue la delicadeza de sus personajes obsesionados por pequeños detalles, y Godard, su audacia y su capacidad de transgredir las formas convencionales. Recuerdo que una película que me marcó mucho fue Dos o tres cosas que yo sé de ella, donde por primera vez vi un plano de una taza de café mientras movían, y ese es un homenaje que yo le hago en mi última película, en Cuchillos en el Cielo, que hago un plano idéntico a ese plano que me sedujo. Mientras él pensaba, veíamos la taza de café en un primerísimo plano. En fin, hay muchas anécdotas de esa época. Yo regresé al Perú y entré a trabajar como economista. Yo trabajé en el Banco de la Nación, trabajé en la Fadril, pero los fines de semana me reunía con amigos, con Javier Silva, con Mary Jiménez, y íbamos a los cineclubs y salíamos y nos sentábamos del cineclub Champañá, nos íbamos al Haití a hablar de cine. Y ahí nació nuestra locura de hacer un documental en el año 73. Y alquilamos una cámara donde los hermanos Valdivieso tenían un estudio de laboratorio detrás de la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, detrás, y ahí revelaban, editaban en las moviolas verticales y alquilaban cámaras Bolex, y se hacían con 16 milímetros. Se revelaban películas en bateas, y en la batea aparecían pedazos de sangre, de pan, de jamón. Editaba en negativo, el negativo se editaba y se pegaba con cola. O sea, he vivido en esa época, en esos años que yo tenía 21 o 22, porque yo terminé la universidad a los 21 años. A los 22, 23 años antes de irme a Europa, que fueron a los 24, viví toda esa etapa de la prehistoria cinematográfica. Y he corrido hasta lo último, digamos, hasta las nuevas tecnologías digitales. En fin. Yo creo que este es un día de celebración, como he dicho, perdón, sí, bueno, adelante, adelante. Puede ser un día de celebración, sí. Por un lado acabo de cumplir 70, pero ya llevo también 50 años en este Claro. curioso, a veces ingrato, pero es un oficio de muchas satisfacciones, sin duda. O sea que Sin tienes duda, ¿no? 50 años de carrera profesional y 70 de vida. Eso está... No sé si profesional, porque, mira, yo en el año 72, de interesado en el cine, sí, casi 50, pero porque realmente yo regreso de Europa el año 77 y entro a trabajar en el centro, en el CETUC, en el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica, que ya no existe, pero ahí donde está la Facultad de Comunicaciones, ahí quedaba el CETUC. Y ahí entré a trabajar como asistente de todo, de cámara, de edición, de producción,
en el año, en finales del 77. Y desde esa época, van a ser que 40 años, un poco más, 42 años, 43 años, es que trabajo, digamos, me he dedicado ya profesionalmente al cine. ¿Sí? Chicho, me fascina la constancia, el tesón, la calidad de tus películas. Has hecho películas de muy distintos tipos y a lo largo de los años has persistido. Creo que como, bueno, más manejando todos los aspectos, ¿no? del rodaje. Y me parece interesante cómo estas influencias que mencionas de Erich Rohmer y de Godard, que son autores pues, que, como dices tú bien, cuidan mucho los detalles relevantes, ¿no? de una escenografía, como el de la taza, por ejemplo, que en el movimiento de una taza se puede reflejar un poco la situación por la que está pasando el personaje, ¿no? Y en tus primeras películas, en Ojos de Perro Azul y en Malabrigo, ya te interesa, sin embargo, también por la realidad social, ¿no? Por la realidad de los rebeldes, los que se rebelan contra la injusticia. Pero en esas dos películas hay algunos elementos de cierta irrealidad, también de ciertos sueños, de un mundo de atmósfera, ¿no? En un primer momento, ¿quiénes fueron los autores que más te influyeron? ¿Fueron desde entonces Godard y Erich Rohmer, o tú tenías a otros modelos también en Bueno, en los años de tu sí, en ese tránsito entre el descubrimiento del cine, que fue en la universidad en Rice, en el Media Center, a terminar mi formación en la Escuela de Londres, ya yo me había expuesto y había descubierto una serie de cineastas que me iban a marcar. Primero, desde Europa tuve un ojo especial por América Latina, porque es normal que estando uno fuera de casa, vuelque sus intereses a... Y ahí descubro a Jorge Sanguinés. Yo hice mi trabajo de tesis, que era un trabajo escrito en la Escuela de Londres, sobre las películas de Sanguinés. Después he seguido también el trabajo de Raúl Ruiz, el chileno, el cine mexicano que se intensifica después del gobierno de Echevarría, con todo el apoyo. También hay un ojo puesto sobre las Ripstein y cineastas que desde esa época ya marcaron una pauta del nuevo cine. Entonces, también tuve el cine latinoamericano marcó un interés por el cine que tenía una inquietud social y política. Yo nunca he sido un animal especialmente político, pero en esa época empecé a ver estas películas, también el cine de algunos países de Europa del Este. André Baidá me marcó mucho, y por eso en Ojos de Perro quizás la obsesión por los planos secuencias, pero es que es una época donde el plano secuencia era el plano continuo, y claro, me había seducido toda la teoría de André Bazin, que es la teoría contra el corte, contra el montaje, contra la trampa del montaje. Y entonces, Ojos de Perro se planteó como una película toda hecha en planos secuencias, pero era una locura. Mantener el ritmo y el interés. Y eso, y el mundo real maravilloso, que dicen que Ojo de Perro es una de las primeras películas que lo real maravilloso en el cine nacional, pues también viene de mi inquietud, y se fue un pedacito de imagen. ¿A ustedes también? No, pero está bien. Ya. Sí, No, un pelito, pero estamos bien.
Entonces eso nace también de esa época. Yo creo que es el cine de Baida también. En fin, fui marcado por una... Yo no podría darle un nombre a un cineasta específico porque en Londres, se imaginarán, estábamos expuestos. Fassbinder, el cine alemán, también me marcó muchísimo. Las películas que en ese momento marcaban la pauta, ¿no? Y claro, cuando yo llego al Perú, empecé a hacer cortometrajes con la ley de la exhibición obligatoria, y yo editaba, también era editor, porque mi primer oficio y lo que más me había interesado en la Escuela de Londres era editar. Y yo entré a trabajar a Inca Films cuando ellos estaban haciendo Cuentos Inmorales. Y yo entré en el trabajo de edición y sincronización, los etapas previos en Cuentos Inmorales, y edité varios cortometrajes en Inca Films. Le edité una película a Pablo Guevara, le edité una película a Fico de Cárdenas, a Augusto Tamayo, a Pepe Guayhuaca. Edité como unas 10 cortometrajes. Wow. En ese periodo hice el cortometraje de Martín Adán, a un viejo poeta en el Perú, parafraseando esa dedicatoria del poema de Adán a Ginsberg. Allen Ginsberg. Y bueno, me parece interesante que menciones este tema de la injusticia social y política en tus películas, porque otra cosa que he notado de tus películas que también está es el tema de la ciudad, lo urbano, como un personaje, ¿no? Lo vemos en Doble Juego, ¿no? Toda la parte urbana, el tema del auto, el tema de a la espalda del Kentucky, ahí está la casa de Katia Condos, a la espalda del Kentucky, o sea, tienes referencias de ciudad, lo vemos en El Premio, en Polvos Azules, lo vemos en Cuchillos en el Cielo, en Chorrillos. Pero no en Malabrigo ni en Ojos de Perro. Claro, pero digamos, en las últimas películas que has hecho lo tienes bien metido tú, tienes... ¿Cómo ves, cómo crees que entra una ciudad como un personaje en una película? Porque muchas veces se dice, la ciudad, no sé, París es también un personaje en Medianoche en París o de Woody Allen, ¿no? Bueno, las películas han sido todas filmadas en Chorrillos. Desde Coraje fue filmada en Chorrillos. El Premio sí se hizo en la Sierra de Canta y después en Surquillo. En Chorrillos no sé si filmé algo en El Premio, pero Doble Juego en Chorrillos y Cuchillos en el Cielo en Chorrillos. Es decir, buscando el entorno donde yo vivía, porque es el que conocía y porque finalmente uno empieza a descubrir que uno cuenta las historias que están más cercanas a uno, y los espacios son parte de las historias que uno cuenta, ¿verdad? Y sí. La ciudad no solo es el escenario, es un personaje de estas historias, y cada una tiene un origen muy particular y distinto. Yo he transitado por reflexiones sobre qué me llevó a hacer cada una de las películas, y todas tienen un referente con los tiempos en que nació el proyecto. Cuando yo hice Ojos de Perro, acuérdense, es el año 79, los movimientos por el retorno a la democracia durante el gobierno de Morales Bermúdez, las marchas, el 19 de julio fue la famosa marcha que prácticamente empujó a Morales Bermúdez a convocar a una constituyente y a dejar y abrir las puertas del regreso a la democracia. Es decir, las calles, el movimiento obrero en esa época, la CGTP lideraba, y Izquierda Unida se organizaba, es decir, y yo regreso a Europa y me encuentro con eso. Y un día, leyendo en Caretas una crónica de Juan Gonzalo Rose, leo una crónica que se llamó
mi tío Pablo. Y mi tío Pablo era un homenaje a un tío de Juan Gonzalo Rose, que había fundado los primeros sindicatos, los cañaverales de Trujillo, en la década del 10 al 20. Y ahí nació mi interés por esta historia, porque era una historia que tenía tenía jugos, tenía aires de épicos, pero también mágicos, ¿no? Y entonces ahí es que empezamos a construir eso. ¿Y cómo nació tu interés por Alias la Gringa, que es una película que me gustaría también que contaras algo del rodaje, porque fue muy espectacular todo aquello, ¿verdad? Todo el movimiento de... Acabo de escribir un cuento sobre cómo nació Alias la Gringa, porque ya les contaré después. Estoy escribiendo cuentos, pero... Bueno, sí. Yo estaba terminando de rodar Malabrigo, estábamos en Huaral, y una tarde llegó el Chino Domínguez, acompañado de el Chema Salcedo, y un personaje que yo no conocía, que terminó siendo Guillermo Portugal, que yo no sabía quién era tampoco. Y vino con un sobre voluminoso bajo el brazo y me lo presentaron como Guillermo Portugal. Él acaba de salir de las sombras, ha estado 20 años, y ha escrito sus historias que son fantásticas, que queremos que las leas, que las... Y así nació el proyecto de la Gringa. Yo me leí, devoré las 800 páginas y no había una película. Habían 30 películas. En fin, era lleno de historias. Y con el Chema empezamos a escribir un intento de primer guión. José Watanabe no quería, con quien yo había escrito Ojos de Perro y no Malabrigo, porque Wata entró pues empezó a devorárselo el cáncer, y entonces se tuvo que ir a Alemania, lo operaron, y entonces yo escribí Malabrigo con Jorge Guerra. Que es un proyecto, acaba de fallecer Juan Carlos Tavío, este cineasta cubano que era muy amigo mío. El cubano. Muy amigo, cubano. Sí, muy amigo mío. Yo llegaba a Cuba y iba a su casa de frente. Y yo era muy amigo de Tomás Gutiérrez Alea y de él también. Y con él escribí los primeros esbozos de Malabrigo en el año 83. Con él hicimos. Entonces, Malabrigo la escribo con Jorge Guerra. Cuando empiezo La Gringa, vuelvo a buscar a Watanabe, y Watanabe no quería escribir. Tenía miedo, tenía inseguridad. Y entonces aceptó que yo fuera todas las semanas con el Chema a su casa a enseñarle lo que habíamos escrito, y él opinaba. Pero no pudo con su genio. A la tercera reunión ya había reescrito la escena completa. Y entonces, ya chico, te jodiste, ahora sí vas a escribir el guión. Y ahí empezó a escribirlo. Así fue. Pero y ese rodaje fue con muchos movimientos de gente, ¿no? Y explosiones. Hubo plata, la película levantó dinero. Ajá. La Gringa levantó, en lo que en esa época, en el año 91, $550,000, era como $1,5 millones ahora, no sé. Claro. Pero era plata. Tuvimos como coproducción, acá la tengo, ya no me acuerdo, pero espérense un ratito. Tuvimos el Canal 4 de Inglaterra. Ya. Televisión Española, el Quinto Centenario, en fin, televisión francesa, el Ministerio, no sé,
reunimos como 5 o 6 coproductores, básicamente europeos, porque fue un periodo, los 80 hasta comienzo de los 90, donde las películas se financiaba el cine latinoamericano con las televisoras europeas. Después vienen los grandes cambios, el paradigma se modifica y empiezan a morir las televisoras estatales que no buscaban rating, que buscaban tener contenidos culturales, empiezan a salir de juego. El Canal 4 de Inglaterra financiaba el cine latinoamericano casi a ciegas. Yo era amigo de Alan Fountain, y Alan Fountain yo le presentaba un proyecto y ¿cuánta plata necesitas? Bueno, vale $200,000. Yo te puedo dar el 10%, 20,000. 20,000 libras esterlinas, $30,000, no sé qué. Eso te puedo dar, no te puedo dar más. Entonces, con esa plata te ibas a otra televisora, te ibas a Francia, te ibas a Alemania, te ibas a Suecia, te ibas a Noruega, y a cada uno ibas recogiendo. Esto murió a comienzos de los 90 y empezaron a aparecer otras fuentes, pero logramos levantar casi $500,000. Demoró, mira, el proyecto de La Gringa, empiezo a concebirlo el año 85-86 y firmamos el 91. Fueron casi 5 años donde estuve levantando el dinero y una vez que el dinero estaba casi cerrado, empezamos, la producción principal era con España y el ICAI que ponía de Cuba, que me ponía Mario García Joya, que es el gran director de fotografía cubano, que había hecho las mejores películas de Titón, de Tomás Gutiérrez Alea. Y encontramos pues en la isla de Pachacamac el escenario perfecto, Sí. porque no se podía filmar en San Lorenzo. Estoy haciendo ahora la redigitalización de la película. Ah, wow. Sí. Caracas, sí, he tenido una ayuda del Ministerio de Cultura para hacer copias digitales nuevas a partir del negativo original de 3 películas, de Malabrigo, de Alea la Gringa y de Coraje. Así que estoy en ese trabajo ahora, de recuperar películas que han estado en los almacenes de los laboratorios. El Malabrigo ha estado en el ICAI. ¿En qué estado estará? No lo sé. Me han dicho que el negativo estaba maltratado y están recuperando. Se hace un escaneo, se limpia, es un trabajote, que cuesta un burral de plata. La Gringa está en Caracas, en Bolívar Films, y Coraje en la Cinemateca de Madrid. Entonces, de ahí ha pasado a un laboratorio y están trabajando. Wow. Y cuéntame un poco, bueno, mi papá lo mencionó así de pasada. Alex la Gringa es una película que tiene pues explosiones y eso es algo que en el cine peruano yo no había visto y sobre todo en el 91 a esa escala. Cuéntame cómo fue eso. Acabo de escribir otro cuento sobre eso. Ok, pero algún adelanto puede ser. La coproducción española nos permitió traer a 2 pirotécnicnicos españoles. Nosotros le decíamos Fernández y Fernández, pero no se llamaba Fernández. ¿Cómo se llamaba? A ver, ya no me acuerdo, no puedo leer eso que está muy arriba. Ya, bueno. No importa. Fernández y Fernández eran 2 españoles que caminaban, eran como mellizos, ¿ya? Y como todos los pirotécnicos del mundo, son personajes muy especiales. Y ellos habían traído pues toda su parafernalia
Y muy bien, pues hicieron los disparos, todo, pero teníamos la escena final, que es que tenía que volar el pabellón. Y estoy hablando de 1991-92. O sea, el terrorismo estaba en una etapa muy intensa, había llegado a Lima. Acuérdense que el 92 es Tarata, la muerte de María Elena, la captura de Abimael. Ese es un año brutal. Nosotros estábamos en 91 y teníamos que ir a volar una construcción abandonada que Watanabe había descubierto en León Dormido. Subimos a una camioneta con Ramón García, que era bastante conocido, tenía un programa cómico en la televisión, y los dos, y Fernández, y era una combi Volkswagen, y en medio de la combi habían 2 cajas de cartón llenas de explosivos, mechas y todo lo que, y unos cañones de fierro que ellos enterraban, y de ahí salía el bombazo. Y yo había tenido experiencias muy, no diría dramáticas, pero muy frustrantes en películas anteriores con los pirotécnicos. Y entonces por eso es que pedí que me manden como técnicos a 2 pirotécnicos especializados. Y entonces salimos de Lima a las 6 de la mañana y de pronto en el peaje, control policial. Y se acerca a la policía y pide a todos los que estábamos en la camioneta, documento, por favor. ¿A dónde se dirigen? Estamos filmando una película aquí en el sur, mire la carta, le enseño la carta. Ya. A ver, abra la camioneta. Abrimos la camioneta. Y adentro estaban estas 2 cajas. ¿Y ahí qué llevan ahí? Y Ramón García le dice, pólvora, dinamita y mechas. Y el policía suelta la risa y dice, ya, perro y no va, vaya. O sea, que salió bien, la honestidad se rindió sus frutos. Se llama la verdad ante todo. La verdad. Bueno, increíble. Yo también quisiera hablar un poco de la labor de director, digamos, cómo te acercas tú a una historia, cómo la produces, cómo la llevas, la realizas. ¿Cómo es tu proceso a la hora de trabajar con actores? ¿Tú ensayas con los actores antes? ¿Tienes reuniones para hablar del personaje? Cuando estás en el set, ¿cómo divides el guión? ¿Cómo partes las escenas? ¿Cómo diriges a los actores? ¿Cuál es tu técnica? Tú me habías dicho que esto era 1 hora de entrevista, pero me has hecho una pregunta que puede tomarnos Bueno, la versión resumida del método Chicho Durán. Bueno, mira, mi primer encuentro con los actores fue en mi primera película. Y yo no tenía la menor idea cómo se hablaba a un actor. Por eso contraté a Lucho Peirano. A la mitad de la película yo ya quería que se vaya Lucho, ya sabía cómo había que hablarle, yo quería que ya dominaba el tema. Yo intento hacer un trabajo, hay películas donde he hecho más trabajo de mesa que en otras. Hay películas donde he hecho, siempre hago y cada vez intento, hasta mis últimas películas he intentado hacer muchos ensayos, trabajos, porque descubrí que se ahorra mucho tiempo de rodaje, sobre todo. Eso se puede hacer con actores, con no actores, y en mi primera película fue difícil porque yo trabajé con no actores. Y con actores, pero descubrí las dificultades que era de poner en una misma escena a un actor, no actor, es decir, un amateur que está haciendo un personaje, y a un actor muy profesional. Muy difícil. Eso es algo que aprendí que hay que evitarlo a toda costa. Con cada actor, porque he tenido la suerte de trabajar con grandes actores, peruanos, mayores. He trabajado con Lucho Álvarez, he trabajado con Ricardo Blume,
con Ricardo Fernández, y estos que son tres grandes maestros de la actuación, han sido referentes importantes, porque también he trabajado con actores jóvenes, formados recién. Yo descubrí a, ¿cómo se llama? No puede ser que no me acuerde. Emanuel Soriano. Emanuel Soriano, que ahora es un tremendo actor. La primera película que él trabaja es en El Premio. Sí, lo conocí yo también. Lo saqué así en un trabajo de casting, y porque descubrí el tremendo talento que tenía. Y entonces, en la medida en que los actores lo permitan y los actores estén dispuestos, hay actores que no les gusta, que no quieren, que quieren el mínimo de trabajo previo. Yo tampoco no me gusta forzar a un actor, les hablo un poco, yo quisiera hacer lecturas, quisiera hacer ensayos con otros, es decir, ir también conociéndolos y que ellos vayan conociendo el personaje. Hay películas donde ha sido más fácil eso y otras muy difícil. He descubierto que hay actores que no necesitan ensayar casi, es increíble. Sí. Cuando yo hice Doble Juego, llegó de España Fernando Cayo. Fernando Cayo, yo le había hecho un casting en España. Me presentaron 5 actores que tenían el perfil de lo que necesitaba, y uno de ellos fue Fernando Cayo, y dije, Bueno, con él había conversado sobre el personaje, por email, por teléfono. Llegó un día antes del rodaje. Wow. Y lo que hizo el primer día, ya fue. Yo no lo podía hacer. O sea, el tipo te podía hacer 1, 2, 3 versiones. ¿Te parece así? Porque parece así. O así. Esa. Y de ahí construía. Era un monstruo, de verdad. He tenido también la suerte de trabajar con Rosana Pastor, esta tremenda actriz española que trabajó con el gran director inglés, el nombre, ya estoy con los nombres que se me van. Pero Rosana Pastor, que hizo la película de la Guerra Civil Española, ¿cómo se llama el director inglés que ha ganado como 3 veces Cannes? Que hace muchos trabajos sobre temas sociales, obreros. En fin. Steve McQueen. No, director inglés. Sí, es un director inglés. Hizo Hunger. Bueno, es nuevo, es más nuevo. No, este es un viejo. Ha ganado 3 veces Cannes. ¿Ken Loach? Ken Loach. Sí, Ken Loach. Entonces, ella hizo con Ken Loach esta película que se llama La Revolución, sobre la Guerra Civil Española, una actriz tremenda, donde me contó cómo había trabajado Ken Loach. Ella solo podía leer el guión, la escena que iba a filmar, porque la película se filmaba en orden. Ella no sabía qué filmaría mañana, ni pasado, ni la próxima semana. Y ella iba descubriendo su escena día a día. Yo siempre soñé con poder hacer una película en orden, pero no es tan posible, sí. Beneficioso para las economías. Pues. Es un proceso muy caro. Y entonces nunca lo he logrado. En fin, cada película, regresando a tu pregunta original, tiene su propia dinámica. Cada vez le he dedicado más tiempo a los ensayos y al trabajo de... Mi sueño era poder llegar a un escenario, a una locación, con los actores que ya hasta el último he intentado hacer y he hecho en muchas escenas, en cuchillos, ensayos en locación, el día antes, donde los actores ya saben sus movimientos un poco, entonces ahorran mucho tiempo.
y le da seguridad a los actores. Ese es un poco mi... Sí, yo también he hecho eso y es buenísimo. Además llegas y ya con un trabajo previo de fotografía y todo, ya sabes qué planos vas, entonces llegas al set y solo ensayas, ensayas, ensayas. No En se las va a grandes producciones americanas casi no hay ensayos. Los ensayos son muy caros. No ensayan. No ensayan. Los actores no les gusta ensayar tampoco mucho. No. Papá, no Yo, sé, yo noto, yo noto hay una constante en tus películas, Chicho, desde la primera hasta la última, y es que aun cuando haya diversos géneros, como hay cosas más de comedia, cosas más de drama, cosas más de violencia, y tratamientos más realistas y tratamientos más realistas mágicos, como decías tú, pues, pero siempre hay una apuesta por el hombre, la gente común, ¿no? Por la gente común y corriente, por digamos, la gente que está en un nivel social más marginal, ¿no? Y eso es algo que, como dices tú, no eres un hombre político, porque yo no te conozco a ti como un animal político, pero sí creo que hay un interés muy genuino en un retrato de la gente más, eh, que más sufre, que peor la pasa. Sí, porque además son los personajes, digamos, detrás de cada película hay un, hay un nudo que ha despertado tu interés por hacer esa película. ¿Qué me sedujo en Malabrigo? En Malabrigo me sedujo llegar a Puerto Chicama y que un pueblo abandonado, y que me digan, yo acababa de leer Las Venas Abiertas de América Latina, ¿eh? Cuando había terminado de hacer Ojos de Perro y estaba visitando, y dije, pero esto es esto es lo que cuenta Galeano. Mira, Malabrigo ha sido así el puerto más rico del país y ahora es un puerto abandonado que no hay nada. Y en ese tiempo acaban de desaparecer los periodistas de Uchurajay. Yo estaba buscando una parábola, una fábula que hablara del tema de los desaparecidos sin contar esa historia, el dolor de un desaparecido, para el dolor de alguien a quien se le desaparece un ser querido. Y así nace el Malabrigo, el dolor. La Gringa, es 6, 7 años después, cuenta la historia de la violencia, pero no la violencia terrorista está ahí, la violencia delincuencial está ahí, pero cuenta la historia de una amistad en los mundos marginales, en los submundos. Como me dijo una vez Watanabe, esta es una historia sobre el pago de una deuda de amistad, la ética de los amigos, y que sí hay una ética en los bajos fondos, en el mundo de los marginales. Y entonces, de eso es lo que rescatamos para la Gringa. De ahí vino Doble Juego. Doble Juego es básicamente una historia sobre el engaño. La estafa, ¿no? La estafa, pero el engaño y la necesidad de creer todos en uno y en otro, porque era una época muy particular, muy incierta. Es el año en que vivíamos la estafa del fujimorismo. Y entonces la película intenta enganchar sobre un sentimiento colectivo que era la verdad y el engaño, ¿no? El premio toma otra línea, que es una historia que me había dado vueltas porque yo la había vivido hacía 15 años, que es la historia de un buen hombre, un carpintero de Puno que recibe un premio del presidente de la República, y ese premio es el desastre para su vida. Sí. Entonces, Lo hunde. Tomás, sí, lo hunde y muere en el...
había tomado, de ahí reconstruí todo y salí a contar una historia de relaciones humanas de un padre con un hijo, porque ese es un tema que después empieza a repetirse. En Doble Juego ya está la relación del hijo con el padre. En el premio se retoma la relación del hijo con el padre, una relación de sospecha, no son de traiciones, pero son de amores conflictuados. En Cuchillos en el Cielo es una madre con una hija. O sea, de pronto me empiezan a envolver relaciones familiares, pequeños núcleos familiares incrustados en un universo social más complejo, ¿no? Que cada uno se refería a una circunstancia particular que vive el país. Wow, bien, bien interesante. Déjenos sus preguntas en el chat. Vamos a llegar a las preguntas al final para Chicho. Yo quería hablar sobre, bueno, una etapa de tu vida en la que tú, digamos, saliste mucho, una etapa de tu vida notoria, digamos, fue cuando escribiste este libro ¿Y dónde está el pirata? Y tuviste todas estas ideas sobre la piratería y la situación de la piratería en el Perú, y no sé si podrías conversar un poco sobre eso. Y claro, hay que hacer es importante mencionar que yo fui durante algunos años presidente fundé EGEDA en el Perú. Fui director y presidente de la entidad de gestión de derechos de autor de los productores en el Perú. Esto fue una experiencia muy traumática porque tuve una relación muy conflictuada con EGEDA de España. No voy a entrar en ese detalle, pero yo estaba haciendo mi maestría en la Católica en comunicaciones y me crucé con un libro que me rompió el cerebro. Un abogado californiano de Stanford que escribe un libro, se llama Lawrence Lessig. Lawrence Lessig escribe un libro que se llama sobre el copyleft, ¿ya? Básicamente sobre y la trampa de los derechos de autor. Y él cuenta la historia de cómo en el cine lo que pasa es que el derecho de autor es una cosa, es un modelo más europeo y el copyright es un modelo más americano. Entonces son dos aproximaciones a los derechos de una creación artística. Y yo empecé, en esa época pues había un consumo de películas piratas muy fuerte en el Perú. Y la teoría era que la piratería estaba matando al cine. Yo no estaba tan seguro de eso. Yo no estaba tan seguro. Entonces me puse a estudiar el tema, me puse a leer todo lo que se había escrito, la historia del copyright en el cine, la historia de los derechos de autor, de cómo fueron... pero yo ya lo había empezado a sufrir, porque como director de cine, y tú que sabes lo que es ahora intentar poner una música en una película, yo en las primeras películas que yo hice no había ese problema. Tú ponías nomás la música y buscabas al autor bueno, pero después se empezó a poner ya muy complicado. Ya lo que se pedía eran cantidades tan grandes que ya decía, yo en Doble Juego tuve que sacar varias piezas de música porque yo tenía 20 segundos del mambo de Machaguay. Había un grupo de música que pasaba tocando el mambo de Machaguay. Bueno, lo tuve que sacar porque me pedían $1,000. 20 segundos del mambo de Machaguay no podía sacar eso fuera. Entonces, ese tipo de cosas me empezaban a reventar y el cine se fue
afectando muy seriamente por las demandas tan... Y entonces yo he hecho películas que casi las he hecho, todas con la música de los Turbopótamos, porque Humberto Campodónico hijo es hijo de mi amigo, y yo decía, oye, dame tus canciones, pues yo te voy a dar $1000, dame 6 canciones. Toma. Pochi, Pochi, dame todas tus canciones, déjame ver cómo las pongo. Y yo te pago a ti. Pero si yo ponía a escoger la canción que quería, pues tenía que tener $4000, $5000 que ya no tenía. Entonces yo me empecé a pensar qué cosa había detrás de esto, y así se construyó el discurso de dónde está el pirata. Mi teoría, que yo creo que sigue siendo muy válida, y después yo lo viví en carne propia con el premio, es que no necesariamente la piratería afecta a los autores como se cree. Yo fui testigo de cómo durante un año estuve persiguiendo al comprador de Movie City en Atlanta para que vea el premio y a ver si me entraba como coproductor o adelanto de lo que se llama una compra anticipada en Cuchillos en el Cielo. Y no me contestaba, los mails. Y de pronto un día alguien me avisa y me dice, Chicho, entra a Torrent. El premio está en Torrent. Está en Torrent, estaba en la carátula de Torrent. El premio se había reproducido de una manera brutal en YouTube. Yo no lo había subido. Yo tengo mi teoría. ¿Por qué habían 7 millones de visitas en el premio? Yo creo que la gente buscaba película peruana, premio, o premiada, o premio. Y aparecía eso, y entonces tenía 7 millones de visitas. Pues Torrent dio eso y la subió a la... Es una historia de equívocos, genial, pero Torrent la pone en su primera página de películas piratas. Estuvo 2 días. Wow. City ve eso porque las grandes compradoras pues ven qué cosas están comprando los piratas. Los piratas no compran un hueso, compran aquello, ¿no? Claro. Los libros de Alonso están en todas las esquinas. No compra hueso, compra carne, el bistec entero. Claro. Antes me preguntaban cuándo sale su próximo libro, doctor, Los Piratas de China. Sí, los piratas decían, doctor, su libro no vende. El último de Alonso Cueto. Y entonces me llega a la semana un mail de Atlanta diciendo que me compraban Coraje, La Gringa, Doble Juego, y que ponían dinero. O sea, hice una operación de casi $80,000 a partir de un equívoco que terminó en una carátula pirata, ¿no? Esa es una broma que también la he puesto en un cuento. Claro, pero digamos, era después de ver la popularidad online de la película, hecha de forma, subida de forma clandestina, si se quiere, y ahí recién te pone en contacto contigo, pero qué chévere. Eso demuestra que también, o sea, ahora con el streaming hay más formas de ser conocido, con YouTube, con streaming, con todo ese tipo de cosas, entonces hay ahora también todo lo digital. El cine digital está mucho más barato, así que es mucho más fácil hacer películas, entonces hay cada vez menos excusas. Pero el número de ecrans, pantallas, outlets, salidas, se ha multiplicado de tal manera que no es que sea más fácil. Yo no diría que es más fácil. No es más fácil, pero puedes ponerlo en YouTube y ponerle publicidad o qué sé yo. O sea, hay más formas de subir y marketear tu peli, ¿no? De tenerlo a disposición, por lo menos para que la vea, y eso puede ser un trampolín, para que la vea la gente cercana, tus amigos, conocidos, y eso sí puede ser un trampolín, porque las redes son las que hacen prender la chispa. Chicho, yo quería que nos contaras un poco de tu nueva vocación. O sea, yo creo que siempre has sido un contador de historia, yo creo que siempre has intentado contar una historia, digamos, versus contra el cine que busca más bien crear atmósferas o crear
digamos, una contemplación en una situación, en un personaje, creo que tú has querido desarrollar a lo largo de tu... Y esto me parece interesantísimo que lo estás volcando ahora en tus relatos y que ahora escribes cuentos y que has escrito un buen número de cuentos que además van a salir publicados pronto en la revista, ¿no? En Hueso Húmero. ¿Podrías contarnos cómo es que empezó tu nueva vocación de cuentista, antigua vocación de contador de historias y nueva vocación de Bueno, cuentista? mira, Facebook tiene mucha responsabilidad, porque en Facebook empecé a contar pequeñas situaciones. Facebook tiene una extensión que yo empecé a descubrir que no debía extenderse ningún relato más de tanto, porque la gente no es como YouTube. O sea, tú no puedes irte en YouTube más allá de 5 o 6 minutos, porque ese es un poco el límite al cual en redes la gente está dispuesta a quedarse siguiendo algo que le interesa. En Facebook, en los escritos, en los textos también. Hay amigos o gente que escribe unos chorros, pero larguísimos. A la mitad ya son abandonados. Entonces me di cuenta que había una extensión que funcionaba, que podía ser una cara, y yo contaba situaciones que había vivido, que me parecían que eran relatos curiosos, graciosos, con giros, y empecé y me di cuenta que había escrito como 20 o 30 de diferentes situaciones, cosas que me habían pasado. Y empecé a apuntar las situaciones de películas vinculadas al cine que había vivido, porque como tú bien dices, siempre he sido un contador de historias. Cuando yo era chico era contador de cuentos, de chistes. Cuando yo tenía 13, 14 años, a los 14 años yo era deportista y 15 años y fui invitado a participar. Representé al Perú en varios juegos, en los Panamericanos de Canadá, en los bolivarianos, y estaba en los bolivarianos en Maracaibo, y me invitaron a salir a contar chistes en un auditorio de casi 2.000 atletas. Yo contaba chistes, era un contador de chistes. ¿Y cómo, ¿Ah? ¿y cómo fue que te contrataron para eso? Me contrató. Los atletas salían a hacer sus gracias. Alguno cantaba, otro bailaba. No que hubieran tantos, pero y a mí me subieron ahí para que cuente unos chistes. Qué bien. Un contador de historias. En reuniones sociales siempre terminaba contando un cuento, una historia, algo que había vivido. Y en mi casa saben que cada viaje yo regresaba con unas historias y cuentos. Y él me decía, pero ¿por qué no los escribes? Yo los tenía ahí. Cuando viene la pandemia, que empiezo a darle vueltas y empiezo a escribir pequeños cuentos mínimos. Son cuentos de 450 palabras, una calidad y un poco más. Por eso es que les llamo fotogramas. Se llama fotogramas porque son minúsculos. Y esa es la idea. Y tú que eres escritor, Alonso, sabes que llegar a la síntesis y a cortar y esto, a veces uno se pone a escribir y se te va, ¿no? Yo me acuerdo que Saramago decía que su época de periodista le había enseñado que lo que se puede decir con 100 palabras se puede decir con 99, y lo que se puede decir con 99 se puede decir con 98, y lo que puede decir con 98 se puede decir con 97, y así sucesivamente. Pero me recuerda una historia que me decía un amigo que había visto que había un letrero que decía se vende pescado fresco. Y le dijeron, pero ¿por qué pone fresco? Si tiene que especificar fresco, van a pensar que no está fresco. Entonces ponga se vende pescado. Y el otro vino y le dijo, bueno, pero ¿para qué pone se vende? Basta con que diga pescado, porque así van a pensar que usted es un marketingista. Y al final
le dijeron, bueno, con el olor basta, ya no es necesario que poner, o sea, que a la larga el olor reemplazaba el lenguaje, ¿no? Interesante. Exacto, exacto. Y Así que efectivamente. sí, he escrito ya 45 cuentos. Wow. Y quería llegar a, no sé, a los 80 o algo, pero no sé si voy a llegar, pero la cosa es que todas son historias vividas, ¿ya? Vividas alrededor del cine. Historias en un festival, anécdotas con un actor, en un aeropuerto llegando a un festival, o haciendo una visita en la ciudad durante un festival. Son un montón de situaciones, todas vinculadas al cine. Pero no todas las situaciones que uno ha vivido dan para un cuento. Y es ahí donde uno se pone hay que encontrarle el giro, buscarle algo y rescatarlo en la narrativa. Ese es el reto que ahora tengo, porque yo tenía como 20 que salieron así, rapidito. Después las siguientes han costado más. Y las últimas me están dando, están haciendo subir. Sí, Hueso Húmero va a publicar 9 que ha cogido Montalbetti con Lauer. A ver si son una de las primeras. Yo creo que debes llegar al número de 50, 50 cuentos. Por los pero 50 para hacerlo años. más interesante, que sean 51 y así llegas a un número redondo más 1. Sí, yo había pensado 50 cuentos y 5 de Yapa. Y cuéntame eso, ¿cuál es el futuro para ti? Es decir, los proyectos que tienes, digamos, ahorita solo tienes los cuentos, ¿tienes alguna película? Cuéntanos un poco del futuro. Estoy en una etapa que le he llamado silencio, porque Lauer me dijo, haz una síntesis para poner ahí en Hueso Húmedo. Y le he dicho, estoy en silencio fílmico. Silencio fílmico. Silencio fílmico. Sí. Porque, bueno, sí, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que hoy ya la única manera de financiar una película es ganarte un concurso de DAFO. O hacer una película tan independiente que no requieres dinero. Es decir, se puede, hay películas, hay proyectos que se pueden hacer con 4 centavos. Y pues no he tenido suerte, no he tenido suerte en DAFO, he presentado varios proyectos todos los años, en fin, y entonces uno no solo le pone mucho, bueno, con tu padre he escrito como 2 o 3, y no hemos tenido suerte, caray, no voy a decir más, pero suerte es lo que no hemos tenido. Bueno, de todas maneras va a voltear. Ahí seguiremos. Vamos a pasar a las preguntas de los fanáticos. Antes de terminar, quisiera terminar con una pregunta que es, ¿cómo crees que, bueno, salvo esta circunstancia de la pandemia y todo, pero ¿cómo ves el cine peruano ahora y cómo crees que va a crecer dentro de 5 o 10 años? ¿O no crees que va a crecer? ¿O cómo ves el futuro? No tengo bola de cristal. No tengo bola de cristal. No sé cuál es el camino del cine peruano. Yo lo que creo es que hay un problema serio en la producción cinematográfica se está financiando, se está haciendo realidad básicamente con DAFO y con los premios del Ministerio de Cultura. Y mientras eso no se modifique, la forma en que se dan, hay que eliminar el concepto del concurso. Para mí eso es lo que hay que eliminar. Y ir más a un mecanismo como el argentino, donde se reparte mucho dinero. Y se hacen, porque si no estás en manos de jurados, o sea, un guión no es, un guión, evaluar un proyecto a partir de un guión. Yo le decía esto a Pierre Emile, le decía, le dan mucho peso al guión. El guión no puede tener tanto peso. Los guiones son importantes, ¿ya? Pero leer un guión es muy difícil. Un buen guión no garantiza una buena película.
un mal guión garantiza una mala película, puede ser. Así decía Kurosawa, puede ser. Pero mucho peso al guión. Hay que darle peso a otros factores que también son muy importantes y que no están siendo considerados. El cine peruano tiene ahora es que yo no sé qué cosa va a pasar en el cine. O sea, vamos a estar 2 años casi sin salas. El cine ha ido encontrando en 2, 3, 4 plataformas, Netflix, Amazon Prime, Disney, no sé, pero para espacios, pero yo no sé si ese es un espacio donde la gente va a empezar a producir para eso. O sea, todavía estamos en una etapa de tránsito a una nueva realidad de difusión del cine. El DVD está muriendo prácticamente. Ya venimos dándole la defunción hace tiempo, pero todavía no desaparece por completo. Pero porque no tienes otra manera todavía de buscar películas antiguas. Si no entras a los espacios piratas que conoces, que te datean. ¿Dónde puedo ver El Halcón Maltés? Claro. ¿Dónde puedo ver? Yo soy profesor de un curso de cine en la Católica. Yo quiero que mis alumnos vean El Halcón Maltés. ¿A qué cosa he tenido que recurrir? A una página pirata. O a comprar una copia pirata y pasarla. O sea, todavía hay muchos problemas con la difusión y no se sabe. Bueno, en fin, te he respondido cualquier cosa. No, pero está bien, está muy bien. Una pregunta, ¿cómo es en Argentina? ¿Reparten dinero, pero tú presentas un proyecto, pero no es un concurso? ¿Cómo funciona? No es concurso. O sea, presentas cuando quieres y te dicen que sí o que no, esencialmente. No, y de acuerdo al proyecto que tú presentas, se financia hasta el 50% del proyecto, como máximo, y cuando tú estrenas la película, te van a devolver 5 veces el valor de la entrada, lo que se llama la venta electrónica. Y entonces se financia casi todo, pero tienen 50 millones de dólares. Y entonces las películas grandes reciben una parte, las más chicas reciben menos, pero no le puedes dar lo mismo como acá a todas las películas. Los problemas son de concepción, ¿no? Entonces una película que vale $300,000 le está financiando el 100%. Y una película que vale $1,5 millones le está dando la quinta parte. Entonces no hay, los concursos así como están concebidos no funcionan. En Argentina le dan hasta el 50%, hay un comité que evalúa las posibilidades de esta película, el interés, a otras les dan menos, tienen que tener una parte financiada, y después cuando la película se estrena en sala, le dan por cada entrada, eso es un incentivo para que la película tenga una respuesta de público, tenga algo de comercial. Y entonces, porque te van a devolver de acuerdo a tu público. Es un mecanismo bien complejo, ¿eh? Pero claro, sí. Es más interesante, me parece, que los concursos. Los concursos hay en muchos países, ¿eh? En Chile hay, a mí no me parece que funcionan. Pero, en fin. Claro. Papá, no sé si quieres decir algo antes de pasar a la... Más bien, muy interesante la pregunta de Andrés Piñeiro. Bueno, primero, Anabel Rupp dice que te sugiere 50 cuentos y 20 de Yapa celebrando tus 70. Vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, Andrés Piñero pregunta cómo nació el corto de Martín Adán. Sí, cuéntale. ¿Y por qué no se realizó un largometraje? Linda charla. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. El corto de Martín Adán nace a partir de unas conversaciones con Mirko Lauer, que acababa de hacer su tesis de licenciatura, creo que era, en San Marcos, sobre Adán. Y yo acababa de regresar de Europa y estaba buscando un personaje vinculado a la cultura, a la poesía, y leía mucha poesía. Y
Adán me sedujo, llegué a través de Inostroza, creo, donde Lauer, y empezamos, Lauer se iba por una temporada a Colombia y empezamos a tener una relación de epistolar y me mandaba sus dibujos. El otro día he descubierto las cartas y le llevaba a Mirko las cartas de los dibujos de Adán que me hacía. Y ahí empezó a construirse el proyecto con Mario Hacha, que lo conocí haciendo otro cortometraje, y armamos esta propuesta que fue un éxito, Martín Adán. O sea, fue considerado el corto del año en el Perú. Viajó a varios festivales representando al cine peruano, y eso me abrió las puertas a hacer mi primer largometraje. Fue un corto, y casi llegamos a filmar a Martín Adán, pero Juan Mejía Vaca, que creo que era el filtro, no nos dejó dar ese paso. Pero, él era muy reacio a entrevistas y a presentaciones. Sí. Pero fue un corto que me ha dado muchas satisfacciones, muy lindo. En fin, claro. No daba para un largometraje, no creo. Muy bien. Vamos, bueno, tenemos acá algunos saludos también. Doris Agurto, qué buen título, muchas gracias. Que Trome escucharlo, sus experiencias y sus proyectos, gracias. Cinta Kramer, excelente. Tus películas son historias increíbles, nos dice. Pepi Patrón. Siempre interesante escucharlos, Loreta Rizzo Patrón. Pepi Patrón nos dice, qué interesante escucharlos. Saludos, Pepi. Y bueno, Rochi Gamborda, Elizabeth Kramer también. Vamos con esta última pregunta de Mari Carmen PG. Es: Lima parece tan difícil apropiarse de ella y difícil de imaginar la lógica del flaneur. ¿Cuál es la relación de los personajes con las calles de Lima en las películas de Chicho Durante? Que yo responda a esa pregunta. Sí. No lo sé, Mari Carmen. De verdad es una pregunta muy compleja para un director. El director es casi la punta de un alfiler, de una enorme cantidad de decisiones que uno toma cuando hace una película. Algunas son de carácter narrativo, otras son de carácter representativo, visual, sonoro, técnico. 30, 40, 50 decisiones. ¿Qué nos hace que una calle funcione para una escena y no la otra? Esa es una pregunta difícil de contestar. Hay calles que te seducen por alguna razón muy personal. Buscas de repente esta calle llena, cargada de movimiento, o de repente esta callecita o esta callezota vacía, que trepa un cerro, o algo que te toca a ti. En fin, este es el viaje de locaciones, es un viaje que uno hace antes de cada película, recorrido de locaciones con el director de fotografía y con el productor. Esta es la casa, esta es la calle, la escena 43. La escena 12 la hacemos ahí enfrente, en ese restaurancito. Mira, ¿te parece? No me parece. ¿Por qué no te parece? No tiene luz, no tiene esto, vamos al otro. Es decir, ahí vas armando las opciones, y ninguna tiene una lógica así contundente. A veces son razones inesperadas te llevan a... A mí me parece bien interesante la idea del flaneur, que efectivamente, como dice Mari Carmen, es difícil imaginarla, ¿no? Con esa lógica Lima. Y claro, creo que está muy presente, ¿no? En tu obra, pero cuando uno dirige o escribe o compone o lo que sea, pues uno siempre está lleno de más de dudas, enigmas y preguntas, ¿no? Que de certeza, ¿no? Hay otra pregunta de Andrés Piñeiro, Esteban.
Ah, sí, dice, en una parte de Alex la gringa, alguien llama a unos delincuentes que van a salir de la cárcel, entre ellos llama Watanabe Varas José. ¿A quién se le ocurrió la idea? Esa idea, esa idea fue de Guayo Cayo. Guayo Cayo, que trabajaba como asistente de Watanabe, y por hacerle una broma al chino, llenó entre los hombres. Creo que fue Qué así. buena. Bueno, el Bueno, humor. muy, Una muy- gran obra, felices 70, Chicho, y felices Sí, Gracias, futuros proyectos de todo tipo. gracias. muchas Un abrazo gracias de por todos esta nosotros conversación, para ti. Chicho. Dicen que la vida empieza a los 70. Todo ha sido una larga preparación. Todo ha sido un 7 ensayo para este momento. preparación para el inicio de esta vida. Como decía mi Jaime, cuando cumplió 80 años, dijo 80 años de juventud acumulada. Así que eso es lo que hay Claro, que pensar. claro. Bueno, te agradecemos Oye, muchísimo, gracias. Chicho. Gracias por esta conversa. Y un abrazo y felices 70. Muy grande. Te vaya muy Gracias. bien, Chicho. Un lujo conversar contigo. Gracias, un lujo conversar con Un usted. lujo. Gracias a todos por vernos y pronto tendremos, el miércoles hay otra transmisión y el viernes hay otra transmisión. Aquí no paramos ni para respirar. Vamos a seguir adelante. Así que vamos a tener otras conversaciones y gracias a Chicho por acompañarnos hoy. Gracias Y a los buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias por vernos. Hasta luego. puentes.